yo soy Tania Sanata, soy estudiante de la Facultad de Ciencias y hoy presento el cartel Diseño y Experimento de Síntesis de Grafeno sobre paladio mediante depósito químico de vapor. Básicamente lo que estamos haciendo en este diseño es justamente buscar una buena receta para lograr tener grafeno monocapa sobre paladio, y es algo que hasta ahorita no está muy desarrollado. Entonces lo que nosotros hicimos fue basarnos en un diseño, en el único diseño que hay para esto, y tomamos esa receta y tratamos de reproducirla variando los parámetros principales de este proceso. Justamente lo que buscamos es observar estas estructuras hexagonales que son características del grafeno a ángulos de 120 grados. Entonces, el método del diseño de experimentos fue justamente basarnos en que el grafeno sobre paladio se forma por difusión, contrario a muchos otros sustratos como cobre o silicio. El grafeno en estos sustratos se deposita. Y aquí el proceso se da por difusión dentro del sustrato. Justamente lo que hace es que el carbono, al reaccionar los gases dentro de la cámara, brota en el sustrato. Entonces los parámetros principales que nosotros consideramos fue la temperatura a la cual íbamos a hacer esta reacción, y los dos niveles que consideramos fue a una temperatura de 950 o 975, y esta temperatura está muy por debajo de la temperatura de fusión del paladio. También consideramos la cantidad de flujo que íbamos a meter nosotros en nuestro gas precursor, que en este caso es metano, y a 30 y a 50 SCCM. Y posteriormente también variamos el tiempo de reacción, justamente este tiempo que nosotros vamos a tener el flujo de metano dentro de la cámara. Y nosotros tomamos 3 o 10 minutos, perdón. Entonces, basada en esto, nosotros realizamos todas las permutaciones posibles con estas variables, y lo que obtuvimos fue, para esta primera etapa, donde nosotros consideramos los valores más, menos, más, que corresponden a la temperatura mayor, al flujo menor y al tiempo de síntesis mayor. En este caso sería 975, 30 y 10. Esta es nuestra primera receta. Observamos que tenemos áreas con depósito evidente, sin embargo son muy irregulares. Hay regiones densas y hay regiones menos densas. Entonces, si nosotros realizamos un Raman a esas áreas, obtenemos esto que a simple vista podría parecer grafeno monocapa, porque para eso nosotros requerimos hacer un ajuste de lorentzianas a nuestros picos característicos, que son el G y el 2D. Sin embargo, si nosotros exploramos esta región más baja, nosotros podemos ver este pequeño pico a 40 unidades sobre centímetro, y ese pico corresponde a interacciones entre capas. Entonces eso nos tiraba la teoría de que estábamos observando grafeno monocapa. Como pueden ver aquí, estas islas se forman, son muy densas, y eso es grafito. Entonces lo que nosotros buscamos justo son estas regiones menos densas donde probablemente encontramos grafeno monocapa. En una segunda muestra, lo que nosotros hicimos fue, al darnos cuenta que nuestros flujos eran pequeños y nuestros tiempos también lo eran, empezamos a variar los parámetros y realizamos esta prueba a parámetro de temperatura más, que son 975, a 40 SCCM y a 10 minutos, y cambiamos también la modalidad del enfriamiento, porque nosotros lo que hacíamos era introducir un flujo de metano dentro de la cámara de reacción y realizar un proceso de enfriamiento frío. Inmediatamente terminando el flujo de metano, corríamos el horno y se enfriaba a temperatura ambiente. Entonces lo que hicimos fue dejar la muestra dentro del horno, no recorrer el horno hasta que se hubiera enfriado aproximadamente 50 grados centígrados. Entonces, haciendo esto, evidentemente observamos mucho más depósito, y tenemos estas regiones que son un poco menos densas, pero donde se observa que hay depósito. Si realizamos nosotros Raman aquí, podemos observar que esto corresponde a grafeno vernal multicapa. No obtuvimos aquí grafeno monocapa, y esta especies mixtas de grafeno, que puede ser vernal, multicapa o incluso monocapa. Y bueno, una última muestra que observamos todas las permutaciones, pero aquí les presento esta última, que justamente es considerando la temperatura y el flujo menores, de los menores valores, y cambiamos el tiempo de síntesis a 8 minutos. Igualmente el enfriamiento se realizó dentro del horno.
Y aquí lo que nosotros obtuvimos fue justamente que si pueden observar esta región, este es paladio únicamente. Observamos esta región blanca que todavía no sabemos qué es y esta región de depósito. Pero esta región de depósito también engloba estas pequeñas grietas que se observan que podrían ser dobleces. Entonces, si nosotros estudiamos estos pequeños dobleces, podemos ver que corresponden a grafeno monocapa desacoplado sobre grafito. Esos dobleces son grafeno monocapa y la base gris es grafito. Y justamente aquí estudiamos, barrimos toda esta área haciendo microscopía de barrido justamente. En esta región menos densa, lo mismo, observamos grafeno vernal multicapa ahora sobre paladio. Esto es importante también porque en algunas regiones observamos grafeno monocapa sobre grafito o multicapa sobre grafito y algunas veces era sobre paladio. Entonces esto es lo que obtuvimos nosotros y posteriormente fue como, bueno, sería mucho más fácil mapear toda la zona y ver qué hay en cada punto. Entonces fue justamente lo que hicimos, nos agarramos estas regiones que nos interesan, donde podríamos nosotros intuir que tenemos grafeno monocapa y barrimos los picos característicos G y 2D. Y esto fue lo que obtuvimos. La ventaja de esto es que te dice en qué área, en qué punto de tu muestra está más intenso o menos intenso cada uno de los picos. La desventaja es que este método no te relaciona la intensidad de uno con el otro. Y bueno, la relación entre el cociente de estos dos picos es importante para saber también identificar si tenemos grafeno monocapa. Sin embargo, por ejemplo, para sustratos como cobre, nosotros podemos ver que el cociente entre ambos picos debe ser 2, pero ese es un cociente experimental. Nosotros no tenemos mucha información sobre cómo deben de ser los cocientes. Entonces, lo que sigue de este proyecto es justamente seguir trabajando en los resultados experimentales, o sea, de horno y de muestras y de pruebas, sacar un comportamiento de estos cocientes, que en principio, pues por inducción debería ser experimental por cómo sabemos que es en el cobre, y justamente se está trabajando en poder relacionar las intensidades de estos picos para poder sacar una respuesta de ahí. Y bueno, el equipo también está trabajando en un modelo computacional para poder realizar este mismo proceso, simularlo y optimizar los valores con los que estamos trabajando. Pues justamente hasta este punto vamos y ese es nuestro proyecto. Y bueno, si quisieran más información pueden contactarme al correo taniazm@ciencias.unam.mx.